Pichincha Universal, generando noticias. Así las cosas. ¿Cuál es el análisis, la visión que tiene con proyecciones Mariano Nasconi? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Washington, María Isabel, un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, verdaderamente ha sido una elección con un resultado contundente, un resultado que las encuestadoras no marcaban, si bien el gobierno cuenta con un blindaje mediático muy importante y todos reconocían que iba a haber una diferencia a favor de la fórmula Fernández-Fernández. Nadie estuvo cerca de acertar los resultados que se dieron. Evidentemente, lo que se decía y desde el gobierno intentaron justamente desvalorizar los resultados de estas elecciones primarias, abiertas y obligatorias, fue una gran encuesta nacional y fue para muchos ya lo que va a ser el resultado de la primera vuelta, que va a ser, como bien decías, en el mes de octubre. Hay algunos datos que es interesante analizar. En primer lugar, la propuesta del Frente de Todos ganó en 22 de los 24 distritos electorales. Solamente en la provincia de Córdoba y en la capital federal, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue que Juntos por el Cambio, el espacio liderado por Mauricio Macri, logró imponerse, pero reduciendo las distancias del 2015 para el caso del Frente de Todos en estas dos provincias. Ahora, muy bien, hay provincias como la provincia de Buenos Aires que se ha logrado más del 50%, recordemos que la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón electoral, unos 12 millones de votantes, y ahí no solo se impuso la fórmula presidente, sino que se impuso la fórmula de gobernador, liderada por el exministro Axel Kicillof y la actual intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Recordemos que la candidata de Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, a quien presentaban como la figura con mayor porcentaje de medición. Evidentemente la realidad mostró y la gente mostró un enojo muy grande, y creo, desde mi punto de vista, que esto desde lo simbólico es un golpe muy fuerte para la fórmula del gobierno actual, porque a quien presentaban como su mejor figura perdió nada más ni nada menos que por una diferencia de 17 puntos. Wow. Ahora, si se repiten los resultados de los comicios o en los comicios de octubre, no habría necesidad de segunda vuelta, ¿no? No habría necesidad de segunda vuelta. Claro. La ley establece que si hay una diferencia, si quien se impone en las elecciones logra el 45% o más del 40% y una diferencia de 10 puntos. Si miramos estos datos, claro, no solamente que se pasó el 45%, la fórmula presidencial a nivel nacional obtuvo el 47,65%, sino que tengamos en cuenta también que en la primera vuelta no se contabilizan los votos en blanco. Eso hace, digamos, que el porcentaje sea menor y que quien lidera la elección suba. Se calcula más o menos que subiría unos 2 puntos si se mantiene el mismo porcentaje. O sea que estaría muy cerca del 50%. ¿Y eso qué posibilidades podría cambiar? hay de eso? Exacto. ¿A, que se mantenga. Octubre? No, bueno, las posibilidades son muy grandes. Ustedes piensen que hay un coeficiente de polarización de arriba del 80%, o sea que entre la primera y la segunda fuerza electoral se concentró el mayor porcentaje de votos, y la tercera fuerza electoral, que es Consenso Federal, liderada por el ex economista Roberto Labaña, que sacó un 8,5%, algo así como 2 millones de votos. De alguna manera, lo que los analistas entienden es que ese voto iría dividido, que ese voto está dividido. Ah, ya, no es endosable a Mauricio. No es endosable, entonces, aún así, si sumaras el 100% de la tercera fuerza junto con las otras fuerzas, no alcanzaría a revertir la diferencia. Recordemos también que hay un gran porcentaje de indecisos, hay porcentajes que hay ciudadanos que apelan al voto útil, que es votar al ganador, y bueno, creo que también podría haber una inclinación de esos votantes hacia la fórmula ganadora. Ahora, Macri podría dar golpes de timón importantes, contundentes en el ámbito económico, porque es lo que le debilita para poder recuperar espacio político. Bueno, hoy hubo una conferencia de prensa
convocada por el presidente, y también una conferencia de prensa de la gobernadora de Buenos Aires. Para la sorpresa de muchos, reforzaron justamente el modelo económico que están implementando. Creo que o no logran ver o no quieren aceptar, digamos, que el castigo, por decirlo de alguna manera, con el voto de los ciudadanos, no fue solamente a las personas. Macri tiene un índice de popularidad muy bajo, un nivel de rechazo de un 60%, 6 de cada 10 personas, sino al modelo. Y justamente ese es el caos que intentó generar el presidente Macri y la gobernadora en sus conferencias de prensa, donde en lugar de admitir los errores y prometer algunos cambios en la política económica, más bien apela a culpabilizar a la fuerza opositora. Es la primera vez que yo verdaderamente me encuentro que el candidato que pierde le echa la culpa justamente al candidato que gana, digamos. Claro. Creo, y se está intentando instalar justamente un temor, ¿no? Un miedo en la gente de que los mercados reaccionaron adversamente con la suba del dólar, con la suba del riesgo país, cuestión que no es cierta. Si uno mira las estadísticas desde el 2015 a la actualidad, el riesgo país en el 2015 estaba en 487, antes de las elecciones estaba en 900. El dólar en el 2015, cuando terminó el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaba en 11 pesos, antes de las elecciones estaba en 46,82, o sea, un 300% más alto. Creo que queda en evidencia que acá lo que está en discusión, reitero, es la gente que quiere un cambio de modelo económico, la gente que ya no le cree a estas políticas económicas, y un gobierno que apela, digamos, a decir que si gana va a hacer lo mismo pero de manera más rápida, lo cual creo que de alguna manera no está entendiendo el mensaje que los electores le dieron en las urnas. Pero hay un discurso que es persistente y que también se copia o se lo ve también acá en países como Ecuador. Es culpabilizar al gobierno anterior de la debacle. Entonces, lo he visto hoy día en cualquier cantidad de análisis de sectores que no son precisamente progresistas, en el sentido de que estos gobiernos que vinieron luego de la era progresista, que le llaman populista, lo que hicieron es tratar de arreglar la debacle en la que dejaron las economías. Por lo cual podrían intentar seguir apostando a aquella matriz mediática. De alguna manera, creo que quedó claro que no les dio resultado. Digamos, los primeros años del gobierno de Macri se la pasó hablando de la pesada herencia, de lo que el gobierno anterior le dejó, y eso como justificativo. Aquí, ¿no? Igualito lo que pasa en Ecuador. Exactamente, como justificativo de que el país no progresaba, no crecía económicamente. Ahora se vuelve a este discurso, se vuelve a hablar del adversario político, digamos, posicionándole la culpa, pero verdaderamente quien es electo como presidente tiene la responsabilidad de dar respuestas, de dar soluciones. Macri no solo que no cumplió con ninguno de los puntos que posicionó en la campaña 2015, como el 82% para los jubilados, dijo que la inflación es algo simple de resolver. Si vamos a los datos de pobreza, la pobreza está en 16 millones. Solamente del 2018 al 2019 aumentó un 34,1%. Tremenda cifra, ¿eh? Aumentó la indigencia y de lo que muy pocos hablan, de las personas también en situación de vulnerabilidad. Pero él pudo haber hecho un mejor gobierno, digamos, pudo haber desarrollado otra estrategia, o era inevitable este desenlace caótico económico. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri cuando llegó al gobierno es quitarle las retenciones a los sectores agroexportadores y subir las tarifas de luz, de gas a un 300, 500%. Creo que ahí mostró verdaderamente para qué sectores iba a gobernar. Son muy pocos los sectores que se vieron favorecidos en el gobierno de Macri, aquellos CEOs ligados a los servicios públicos, muchos muy allegados a la familia del presidente, aquellos sectores agroexportadores que son de los pocos. Recuerden que el 65% de la economía argentina son pymes, son pequeñas y medianas empresas que cierran todos los días decenas y decenas de pequeños productores, justamente por la apertura de las importaciones, justamente por la desregulación de los capitales, y principalmente, y esto Alberto Fernández lo coloca muy bien en la campaña,
porque el gobierno apostó al capital financiero, al capital especulativo por sobre el capital productivo. Claro, o sea, no gobernó para las pymes, para las economías pequeñas. Y mientras tanto, la lectura en otros países, o quizá desde la otra visión, es que esto despierta el retorno del progresismo en la región y demás. ¿Será que están acertadas esas lecturas o realmente el pueblo argentino dio muestras de que hay, no sé, una organización sindical, social más consistente que puede procurar acuerdos para, por ejemplo, apalancar este frente todos, era, ¿no es cierto? Versus, hubo un 2% creo que ganó una candidatura de izquierda que se autoproclamaba un poquito más pura, entre comillas. Sí, cerca del 3%. Ya. La palabra que tú colocaste es clave. El Frente de Todos encaminó todo el país. El candidato a gobernador, Axel Kicillof, en un vehículo precario, hizo más de 80.000 kilómetros en 3 años y medio contra toda la fuerza, digamos, financiera de la gobernadora y el blindaje mediático. Y una de las cosas que posibilita estos resultados, como tú bien lo dijiste, es el Frente de Todos tiene una propuesta bien amplia, tiene una propuesta de recuperar a todos lo que los 3 años y medio de gobierno neoliberal, neoconservador de Macri ha dejado en el camino, y en ese sentido ha logrado, además de recorrer todo el país, de recorrer las provincias, las localidades, ha logrado acuerdos muy importantes con gobernadores. Recordemos que en el acto de clausura en Rosario se firmó un acuerdo con 19 gobernadores para la fórmula de Alberto Fernández y presentando una propuesta justamente de tener un gobierno federal, donde las provincias sean incluidas con mejores condiciones. Además se logró acuerdos con sindicatos, se logró acuerdos con sectores políticos, por ejemplo, Sergio Massa, que fue la tercera fuerza con un 20 y tanto % en el 2015, hoy está dentro del espacio del Frente de Todos. De alguna manera, creo que se hizo bien la tarea, digamos. Una de las cosas que hizo muy bien el Frente de Todos, y en esto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue clave, se le pedía un gesto de unidad para poder vencer al gobierno neoliberal de Macri, y la expresidenta Cristina Fernández tomó la decisión de darse de baja de la posibilidad de ser presidenta. Recordemos que tiene un gran caudal de votos, y posicionar a Alberto Fernández justamente en esta búsqueda de lograr mayores consensos y mayores acuerdos con sindicatos, con representantes de la cultura, investigadores, con representantes de las provincias, con intendentes, verdaderamente, y eso fue lo mismo que pasó en la provincia de Buenos Aires, a diferencia del 2015. La fórmula Kicillof-Magario no tuvo internas, tuvo el apoyo de gran mayoría de intendentes de la provincia de Buenos Aires, y hay un refrán que dice que quien gana la provincia de Buenos Aires tiene muchas chances de ganar la elección general. Recordemos que es el 37% del padrón. Es decir, Cristina Fernández tuvo una buena muestra de humildad política y de visión táctica, sin duda, a lograr este acuerdo. Ahora, ¿se puede endosar esa votación para presidente, vicepresidente, a la elección de diputados y de senadores? Que también se elige en octubre. Bueno, para lograr una mayoría que consolide una propuesta de gobierno. Uno de los aspectos, hoy los números dan que en diputados, si se repite la elección, el Frente de Todos alcanzaría 117 diputados sobre 111 de Cambiemos, sobre un total de 257, y en senadores tendría 36 senadores sobre 28 de Cambiemos. En la ciudad de Buenos Aires, si bien lo que espera el Frente de Todos, porque hoy, así como están planteadas las elecciones, lo único que tiene chances de retener Mauricio Macri es la ciudad de Buenos Aires, pero hoy está la expectativa muy grande porque se pasó la barrera de los 30, algo muy importante para el Frente de Todos. Está la esperanza de llegar en una segunda vuelta. Así no se ganara la elección, se va a lograr un equilibrio muy grande en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde el presidente Macri, con su alcalde Rodríguez Larreta, en estos 3 años y medio tuvo mayoría absoluta. Entonces, creo que ese es un elemento muy importante y que hace a la gobernabilidad. Digamos, la gobernabilidad dada desde la recuperación de las bancas en diputados y senadores, pero también dada desde los acuerdos con todos los sectores, gobernadores y alcaldes, como les decía anteriormente. Ahora, ¿consideras que se puede irradiarse este resultado en Argentina a realidades latinoamericanas
que ciertamente son distintas, pero que también están envueltas en esta misma problemática. Caso ecuatoriano, envuelto en Sin un dudas. plan macroeconómico, fondo monetarista. Sin dudas, desde mi punto de vista creo que no es solamente si se repiten estos resultados y el Frente de Todos se impone en primera vuelta por una amplia diferencia, no es solamente una derrota al presidente Macri, sino que es una derrota al modelo económico neoliberal y neoconservador que vino a instalarse en la región y que hoy tenemos en algunos países. Un dato interesante es que Argentina fue el primer país en girar hacia la derecha, Por eso es muy importante. hacia el neoconservadorismo, y de alguna manera es el primer país que puede en elecciones democráticas lograr justamente que retorne el progresismo, y el principal componente, más allá de los acuerdos, más allá de la muy buena campaña que hizo el Frente de Todos, creo que el principal componente es que la gente ya no tolera más estas políticas económicas que fracasaron en los 90 y que hoy de manera ayornada, pero en el fondo con el mismo denominador común, se intentan aplicar ahora. Otro dato para terminar la idea: en octubre además van a haber elecciones en Uruguay y van a haber elecciones en Bolivia, con lo cual la región se juega mucho, no solo con lo que pasa en Argentina, creo que eso puede ser un impulso también a lo que pueda pasar en Uruguay, lo que pueda pasar en Bolivia. Y el gesto más concreto es que el presidente Macri en su campaña recibió el apoyo del presidente de Colombia, recibió el apoyo abierto de Bolsonaro. Hoy Bolsonaro se lo mostró bastante intranquilo, casi diciendo que si gana el Frente de Todos, los argentinos van a migrar masivamente a Brasil. Creo que de alguna manera no quieren reconocer esta preocupación de que esta victoria contundente, como se espera en la Argentina, tenga un efecto en los países de la región y también en la recuperación de los espacios de integración que fueron tan atacados y devaluados en estos gobiernos de derecha. Sí, en Ojalá Ecuador así sea. fue apoyado por los precandidatos presidenciales del 2021, Jaime Claro. Nebot y también Guillermo Guillermo Lazo. Lazo. Así que veremos qué pasa. Muchísimas gracias. Mariano Nascón ha estado con nosotros. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.